Hola a todos y a todas, estamos aquí nuevamente en este seminario para trabajar en esta clase en particular, junto a Bárbara García Godoy. Ella es investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional Jaureche, que queda ubicada en el conurbano bonaerense, lo que se conoce como el área metropolitana de Buenos Aires. Es un gusto para mí y para Judith también, que no está presente, pero es un gusto contar con ella para abordar este concepto bueno, está llegando ya a su fin en este seminario, que es la movilización del conocimiento, y nos interesaba en particular dialogar con Bárbara en relación a su campo específico disciplinar, que tiene que ver con la salud pública. Entonces, inicialmente vamos a trabajar, vamos a dialogar en relación a la movilización del conocimiento, específicamente vinculada con su campo disciplinar, que es la salud pública. Entonces te quería preguntar, Bárbara, ¿cómo ves vos la relación entre ese concepto de movilización del conocimiento, que conoces muy bien, y tu campo específico de aplicación, tanto en investigación como en práctica? Es decir, ¿cómo ves la relación entre la movilización del conocimiento en el área de la salud pública? Bueno, hola Guido, y un saludo grande a todos, gracias por esta invitación. A mí me parece que la categoría de movilización de conocimiento, trabajamos en el campo de la salud pública desde la perspectiva de las ciencias sociales, nos ofrece la posibilidad de comprender y de trabajar, nos da la posibilidad, digamos, en términos, si se quiere, más operativos, de poder abordar digamos, fenómenos que son centrales. ¿Por qué digo que son centrales? Porque en realidad, digamos, la producción de conocimiento en cualquier campo es importante para el avance, para el desarrollo, digamos, para el avance en cualquier campo temático. Pero en salud tiene la particularidad que las decisiones que se van tomando en el campo de la salud pública vienen siempre de la mano, en mayor o menor medida, pero siempre están ligadas a lo que la producción de conocimiento va definiendo. Es decir, en la medida en que se identifica que hay una manera de abordar determinada enfermedad, y eso se descubre a través de la investigación, eso puede ser tomado o va a ser tomado para las políticas públicas de salud en un país o en una jurisdicción determinada. Entonces, la relación esa está planteada siempre. El tema es cómo, digamos, cómo se define, digamos, cómo se produce conocimiento y cómo se define la utilización de ese conocimiento, quienes dentro del campo de la salud pública acceden a ese conocimiento. Y ahí aparecen un montón de disputas de distinto orden. Entonces, a mí me parece que la permite, digamos, esta idea de movilización del conocimiento y la línea en la que ustedes vienen trabajando, posibilita comprender desde las ciencias sociales de una manera mucho más global esos procesos y las tensiones y disputas que se van dando dentro del campo. Esto, Bien. digamos, en primera, digamos, es la primera respuesta que me surge porque, justamente por eso, porque no sé si querés que amplíe un poquito o vamos charlando. Sí, me interesa que amplíes y en particular me interesa tu mirada en este contexto particular que estamos viviendo. Si esa relación, en este momento, ¿cómo se ve afectada esa relación entre la producción del conocimiento y su aplicación? Digamos, que es lo que comentaste recién. ¿Cómo podrías describir vos y qué caracterizaciones podés construir a partir de lo que estamos viviendo en esta época de pandemia? A ver, tiene la complejidad de que está sucediendo, entonces uno lo va mirando y supongo que con el tiempo lo vamos a tener más claro. A mí me parece que lo que está sucediendo interpela totalmente. La sensación que tengo yo, que estoy trabajando en estos temas y estoy tratando de avanzar con mi tesis doctoral en torno a esto, es que me rompe la biblioteca. Porque, claro, lo cual es fascinante, maravilloso, y por otro lado, viste, te deja... Eh, a ver, yo retomo algo de lo que decía para poder responder lo que preguntas. De alguna manera,
digamos, este uso de la evidencia científica para las decisiones, no, digamos, ha estado predominantemente, hegemónicamente, circunscripto a una mirada biomédica. Y esto es parte del problema para los que miramos desde una perspectiva más amplia. Entonces, digamos, hay como una apropiación del conocimiento desigual dentro del campo de la salud pública en relación al tipo de conocimiento o al tipo de objeto de estudio. Es decir, todo lo que tiene que ver con el conocimiento promovido desde las ciencias sociales dentro del campo de la salud no tienen peso. Ahora, digamos, y la misma idea de el uso de la evidencia científica, digamos, el planteado en los términos y las metodologías, digamos, que son validadas hegemónicamente dentro del campo de la salud pública, tienen un tinte sumamente positivista. Entonces, digamos, hay una cosa de causa-efecto, es muy lineal, digamos, cuando uno lo va mirando en concreto. Entonces, desde ese lugar, digamos, así como por un lado digo, esta vinculación ha estado planteada siempre, el tema ha estado planteado siempre para determinados tipos de conocimientos, para determinado tipo de utilización, por ahí para, digamos, más ligado a lo que es la investigación básica, la investigación más clínica. Ahora, comprender por qué se dan determinados procesos, no sé, se me ocurre, pensemos, ligados a la adherencia a determinados tipos de tratamiento, no puede ser respondida desde esas otras perspectivas que son las hegemónicas. Claro. Por supuesto existen muchas investigaciones, muchos trabajos en los servicios, ¿sí? Básicamente en los servicios de salud, de colegas de disciplinas del campo de la salud, en general no médicas, que indagan y que van trabajando en torno a esta cuestión. El tema es que eso queda en un lugar subsidiario, digamos, no es tomado. Eso se debe a la histórica jerarquización entre ciencias exactas y sociales y y todo lo que eso conlleva, o se arrastra desde ese paradigma positivista que vos mencionabas, esa categorización, y después se aplica concretamente aún en el 2020 el ejercicio de la salud pública. Exactamente, exactamente. Entonces, y por eso es interesante cuando uno va encontrando que hay iniciativas, digamos, que hay quienes vienen advirtiendo hace rato sobre esto, aún dentro del campo de la salud, es decir, digamos, no con una forma, y que en todo caso lo que hacen es búsquedas y demandas a las ciencias sociales para poder fortalecerse en perspectivas diferentes que permitan comprender y poder operar en el campo distinto. Entonces, pensemos, para poder pensar qué es lo que está sucediendo ahora con el tema del COVID, claramente uno lo puede pensar en distintas líneas, pero en lo que hace digamos, a la utilización del conocimiento científico para la toma de decisiones en este contexto, claramente está habiendo una carrera en la búsqueda de la vacuna y de todos tipos de tratamientos, que es fundamental, que es central, que esperemos que ocurra pronto, pero por lo menos mi preocupación es que mientras esto acontece, se fortalece, digamos, vendrá a ser como una consecuencia no deseada, un fortalecimiento de esa perspectiva más biomédica. Y hay quienes vienen advirtiendo y señalando, en este sentido, mucha preocupación, porque en este momento, donde por lo menos en el área metropolitana aparece, a la par que estamos con una cantidad muy importante de casos diarios de COVID-19, va bajando la adherencia, o ha bajado mucho, digamos, el sostenimiento, la adhesión al aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo sabemos, la gente circula, entonces, bueno, por un lado aparecen, bueno, ¿por qué aparecen estas medidas que sostienen cierta apertura? Y también aparece el planteo de decir, bueno, tiene sentido sostener medidas que no van a ser llevadas adelante por la gente, bueno, y se dan una serie de discusiones en torno a esto. Hay quienes, en esta situación, vienen haciendo advertencias importantes. Hace unos días, y lo vengo siguiendo, Yago Dinela, que fue director de salud mental del Ministerio de Salud de la Nación cuando se crea como dirección en el año 2010,
en el contexto en que se sanciona la Ley Nacional de Salud Mental, que cambia la perspectiva, digamos, fue una lucha y un logro esa ley de salud mental, es el primer director que tiene la responsabilidad de llevar adelante digamos, el proceso que viene a partir de este cambio de cosmovisión en relación a la cuestión de la salud mental, y él, digamos, yo lo vengo siguiendo y viene haciendo una serie de advertencias diciendo, ¿por qué no nos convocan a los que sabemos trabajar para que se pueda, para que lo, digamos, en términos más de los grupos sociales, qué sé yo, digamos, se pueda plantear una forma de, digamos, de comprender y de asimilar estrategias que sostengan el cuidado. Es decir, él dice, la respuesta biomédica no alcanza, pauta todo esto, y dicen, bueno, tienen que hacer, y se nota, son todos médicos, están planteando esto, y no está viendo otros enfoques de los que sabemos cómo trabajar con grupos grandes, desde otra perspectiva, él es psicólogo. Este es un pequeño ejemplo, pero es un ejemplo que marca, digamos, la preocupación que hay, digamos, a la par que valoramos el gran esfuerzo que están haciendo tantos y tantas investigadoras, investigadores de salud y de ciencia y tecnología asociados para atender esto tan tremendo, ¿no? Claro, porque además como su nombre lo indica, da toda la sensación de que la salud pública no puede concentrarse exclusivamente en el parámetro biomédico, porque deja de ser salud pública, justamente. Pasa a ser otra cosa, que no es la salud pública. La salud pública incluye todas estas dimensiones que vos estás comentando. Y en ese sentido cobran relevancia otras áreas, otras disciplinas y otras formas de pensar y de ver la realidad que se complementan, claramente, vos lo estás diciendo muy bien. No es que es una por sobre la otra, no es que estás proponiendo que se descarte la mirada infectológica o biomédica de la pandemia o del COVID, sino más bien complementarla con otras miradas que pueden ser también, incluso hasta posiblemente, tanto más útiles como la mirada biomédica, para pensar el confinamiento, la pandemia, la expansión del virus, que sabemos que tiene un fuerte componente social en su forma de transmisión. Si desconocemos eso, es muy difícil también pensar mecanismos de resolución. Es muy interesante lo que estás planteando, es muy interesante, y en general cuando la relación que tenemos con con las políticas públicas que se están llevando adelante en relación al COVID es a través de los medios de comunicación, porque bueno, el confinamiento nos obliga, y claramente lo que decís vos se expresa en las voces que aparecen permanentemente en los medios, que son voces muy fuertemente vinculadas con el área biomédica. Eso es una mirada bien interesante que hay que plantearlo. Digo, me parece que la ampliación sería una ampliación desde una mirada más política, y es una mirada política que incluya lo biomédico, pero que también incluya otras áreas. Bien, bien. Buenísimo, sí. Yo, a ver, lo que vengo, para mí fue un hallazgo hacer el seminario, lo hice primero en Claxo y después me anoté para hacerlo en Filo, para poder acreditarlo en el doctorado de sociales, que finalmente no me lo reconocen, pero no importa. Es otro cantar. A mí lo que me permitió fue encontrar la categoría de movilización del conocimiento, que yo no la tenía, es decir, encontrar cómo pensar desde las ciencias sociales lo que yo venía estudiando dentro del campo de la salud pública, digamos, yo soy trabajadora social, soy docente en sociales de la UBA y también de la Jaureche, entonces parada desde las ciencias sociales yo no encontraba cómo abordarlo. Y vengo trabajando y un poco en esa búsqueda, porque me acerqué al campo CTS, de ciencia, tecnología, de estudios sociales de la ciencia, dentro de la sociología del conocimiento. Entonces, pero no era exactamente, digamos, como que empecé a trabajar todo lo que tiene que ver con los procesos de producción, circulación, diseminación del conocimiento, la cuestión de la apropiación social. Como fui entrando desde otros lugares y empecé, digamos, con Marilina Esteban, en los Subacit hace más de 10 años, pero yo sentía digamos, que por un lado iba en interés y formación en relación a la salud. Yo hice una maestría en salud pública, cuya tesis no entregué finalmente, y digamos, participé en proyectos de investigación en torno a estos temas, digamos, que por ahí más planteados, viste, desde, hay dentro del campo de la salud, lo llaman por la brecha del conocimiento a la acción, y digamos, esta distancia que hay, viste, entre el conocimiento producido y los procesos decisorios.
Y cuando encontré la categoría de movilización del conocimiento, yo sentí que a partir de ese momento se me armaba el campo distinto, lo podía empezar a pensar desde las ciencias sociales, bueno, nada, y devino en que decidí retomar, que tenía así medio congelado, y me presenté la readmisión al doctorado, y le pedí a Judith que sea la codirectora de la tesis, yo ya tenía quien me dirigiera. Entonces, yo hoy no estoy hoy estoy centrada en la actividad docente y de investigación. Lo que sí trabajé muchos años en dos momentos, unos cuantos años en un área del Ministerio de Salud de la Nación, que es el área que tiene la rectoría, digamos así, sobre las políticas de investigación en salud, que era lo que se llamaba la Comisión Nacional Salud Investiga, fue muy conocida con ese nombre, y desde hace, durante el macrismo les cambió, o en realidad, bueno, pongamos que hacia el 2015, se cambió el nombre del área a una Dirección de Investigación para la Salud. Yo trabajé ahí, y de hecho es el caso de estudio para la tesis de doctorado. ¿Por qué? Porque en realidad es un área que entiende que, digamos, que lo que busca, en términos de movilización del conocimiento, sería provocar la movilización del conocimiento. Y parte de distintas, digamos, de un estado de conocimiento, de qué pasa con la producción de conocimiento en salud, cuáles son las posibilidades, es decir, todo lo que son las líneas de financiamiento donde están orientadas. Entonces, digamos, ha venido trabajando desde la creación, que fue en época de Ginés, ponele 2006, en el 2006 se creó la comisión, hasta ahora, en realidad, lo que pasó en los 2 últimos años, del 2017 al 19, digamos, cambiaron las lógicas internas, y ahora están, supongo yo, barajando y dando de nuevo, por lo que veo que va surgiendo, que van planteando en convocatorias y cosas que están haciendo. Pero ahí, digamos, en esa área lo que se planteó fue financiamiento de becas de investigación, te estoy hablando de cantidad de alrededor por año, 250 becas, y ponderando, digamos, con procesos muy rigurosos de evaluación y en lo metodológico, y con expertos y todo lo que quieras, pero, digamos, priorizando los proyectos que pudieran dar respuestas a preguntas o a necesidades, digamos, bien locales, priorizando lo que no era AMBA, y dando lugar, y en paralelo se fueron generando una serie de cuestiones, desde una red de áreas de investigación de ministerios de salud, se promovió que se creara, digamos, y a partir de ahí se empezaron a provocar ciertas cuestiones que lo que buscan es acortar, digamos, que estimular que haya una producción de conocimientos en torno a lo que es salud pública, digamos, vinculados a agendas locales, dando la posibilidad a los investigadores que no, digamos, que no forman parte de los circuitos hegemónicos, se fueron planteando como una serie de actividades muy interesantes. Entonces, digamos, por ahí lo que he conocido como experiencias más concretas de ver cómo es pensado y abordado ha sido desde esa área. A ver, la idea que me sugiere esto que veníamos conversando también es pensar cómo aquello que éramos antes de esta pandemia, digamos, en realidad continúa. En el campo de la salud esto parece como muy claro, es decir, digamos, es ilusorio en un punto pensar que estos procesos vayan a convocar dentro del campo de la salud y en el lugar de, digamos, de un gran reconocimiento a otras ciencias por fuera de las ciencias médicas, cuando hay décadas y décadas y décadas, digamos, una historia de un peso específico muy diferente. Entonces, y en simultáneo lo que va sucediendo, y que está bien que suceda, es decir, lo señalo, es parte del problema, pero por otro lado es muy importante que a su vez acontezca, es que socialmente está habiendo un reconocimiento del valor de la investigación, de la producción de conocimiento socialmente. Es decir, cuando uno mira que en los programas de televisión, digamos, un programa del domingo donde cocinan y hay un médico sentado y en algún momento le hacen consultas y explica cosas, y las explica en un lenguaje adecuado, digamos, comunica bien, y uno va viendo en diferentes espacios, digamos, entonces la gente ya sabe que existen los epidemiólogos, digamos, aparece,
y un reconocimiento cuando veníamos de años complejos, digamos, un Ministerio de Salud que había sido bajado de rango a Secretaría, un Ministerio de Ciencia. Entonces, digamos, que esto suceda es valioso y es importante. Lo que pasa es que a la vez que sucede, y que está bien que suceda, la sensación también es que la corporación, digamos, los grupos, digamos, la perspectiva hegemónica, porque no son personas, son enfoques, son perspectivas, también se consolida. Entonces, a los que tenemos una mirada crítica a eso, nos abre un montón de preguntas, de decir, bueno, y por las propias limitaciones que vamos viendo en cuestiones que no van siendo consideradas. Por ejemplo, cuando al inicio en la primera etapa del ASPO, en el momento que se logra que los jubilados puedan ir a cobrar, ¿te acordás que se generó un día que fue? Sí, 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 Todo me lo que acuerdo. estamos Sí, en sí. salud y en la ciencia social decimos, ¿por qué no nos preguntaron? Porque, digamos, Claro. el cronograma lo tomaron decisores con el asesoramiento de médicos. Pero, digamos, yo soy trabajadora social, digamos, los que trabajamos en el campo de lo social, digamos, era obvio, o sea, digamos, que se tenía que armar de otra manera. Y hay un montón de colegas y de gente que, digamos, que tiene expertise y que hubiera podido decir de qué manera, cómo se podía hacer una progresión, cómo se podía comunicar, porque hay conocimiento sobre eso. Bueno, es un Claro. ejemplo más de tantos. Eso es interesante porque no es solamente la política, sino la comunicación de la política de salud. Son dos dimensiones bien distintas, ¿no? Eso que estás Claro. diciendo. Es re interesante pensarlo de ese modo, porque una cosa es una política como una herramienta que intenta intervenir sobre la sociedad, pero otra cosa bien distinta es cómo se comunica una política de salud. Y ahí me parece, en el caso puntual que vos estás diciendo, la comunicación también cobraba cierta relevancia, por lo menos su análisis, digo, la perspectiva de cómo se comunicaba una política era interesante, es re interesante porque es verdad, fue uno de los problemas más graves, creo que se abrió en Argentina, porque le hablamos también a estudiantes que están en toda Latinoamérica, se abrió en una fecha en particular la posibilidad del cobro de los saberes de los y las jubiladas. Y en esa fecha se desbordó de gente, fue un día de semana, se desbordó de gente que ansiosa fue al banco, luego de llevar ya un tiempo de confinamiento, es decir, llevaba ya un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo llevábamos, pero llevábamos un tiempito. Y eso hizo que probablemente, uno no sabe, pero probablemente se hayan disparado los casos, haya generado contactos innecesarios, pero como vos decís, la comunicación de la política era fundamental, porque después el banco no era que iba a cerrar al otro día, sino que era posible ir otros días a cobrar sus saberes sin necesidad de ir a meterse todos juntos los jubilados y las jubiladas en un mismo día. Digo, entonces ahí resulta fundamental la mirada de otros especialistas que no están vinculados con las áreas médicas. Es re interesante la mirada tuya, Bárbara, para pensar estos problemas. Y por fuera te saco un poco. Yo sé que es difícil porque estamos medio metidos y metidas en esta situación, pero como para ir cerrando ya la entrevista, por fuera de la pandemia y por fuera del contexto del COVID, la relación entre movilización del conocimiento y el área de la salud, ¿tendrías algún ejemplo concreto o alguna experiencia que conozcas, que hayas protagonizado o que conozcas, que te hayan contado o que hayas estudiado, que sea relevante para pensar cómo esa categoría se articula con el área de investigación en el cual vos estás inserta? Sí, sí. A ver, para mí un ámbito, una experiencia dentro del Ministerio de Salud de la Nación, digamos, un área que, digamos, que toma estos temas para abordarlos, y entonces a mí me parece que desde ese lugar es interesante, es, digamos, la hoy denominada Dirección de Investigación para la Salud, tiene una página web, si uno pone esto en el Google, te lleva, que cambió de nombre hace un par de años, hace 2 o 3 años, y es todavía conocida como la Comisión Nacional Salud Investiga, que es un área que, digamos, que tiene distintas líneas de trabajo. Una de ellas es el financiamiento de becas de investigación con estudios individuales. Bueno, la Dirección de Investigación para la Salud, que conocida antes como dirección, como Comisión Nacional de Salud Investiga, tiene por un lado, desde el año 2006 me parece que iniciaron, becas, financiamiento de becas de investigación individuales y con estudios multicéntricos.
para lo cual se define una agenda de investigación. Entonces, una de las cuestiones, por ejemplo, que la comisión históricamente ha realizado, hago la salvedad que en el periodo 2017, digamos 2016, pero fundamentalmente 2017, 2019, y en el marco de otra orientación de políticas, hubo cambios. Gobierno de Mauricio Macri. Sí, en la gestión de Macri, digamos, hubo retrocesos importantes, pero también entiendo que están retomando la línea anterior. Así que yo estoy contando una experiencia, pongámosla, pre-2015. Pero es interesante ver, porque por ejemplo, digamos, uno podría decir, bueno, becas de investigación en salud, y, hasta ahí está muy bien, pero ahí pensada para distintas áreas y con una agenda de investigación construida. Fueron cambiando las metodologías que han tenido en la comisión a lo largo de los años, pero siempre con una lógica multiactoral, la definición de prioridades, y sentando a decisores de las áreas específicas, pongamos, no sé, del área de materno-infantil, con investigadores relevantes de ese campo y investigadores, digamos, con diferentes enfoques y perspectivas, digamos, y tradiciones disciplinares diferentes. Entonces, de esos cruces se iban definiendo año a año una agenda de investigación. Y desde la comisión, y en esa época yo trabajé ahí, he participado en el momento, una vez que los estudios terminaban y que estaban, de la presentación, de la devolución de los resultados a los decisores, y de espacios de diálogo a partir de ese momento. Es decir, una lógica de promover producción de conocimiento, con esta lógica orientada a necesidades, a vacancias, y cuidando o acompañando la existencia de circuitos para, digamos, para el acceso, para la disponibilidad de esos conocimientos, por ejemplo. También allí se armó una red que sigue existiendo, que se llama REMINSA, que es la Red Ministerial de Investigación para la Salud, que ahí la lógica fue, desde el área central del ministerio, desde lo que era Salud Investiga, promover que hubiera en los ministerios de salud provincial áreas de políticas de investigación en esos ministerios, como otro pequeño Salud Investiga. En algunos ministerios por ahí esto lo tenían, en la provincia de Buenos Aires lo tenía, en alguna otra provincia también, pero en el resto del país, en general, digamos, no estaba. Y que no existiera como área significa que no tiene presupuesto, que no tiene un canal, es decir, las iniciativas estaban, investigación, digamos, no solo en los servicios de salud, digamos, quienes trabajan en los centros de salud, en los hospitales, llevan adelante investigaciones, sino mismo desde los programas de los ministerios de salud provinciales, se promueven investigaciones. Lo que pasa es que lo que no había es ningún nivel de articulación, ni una mirada más estratégica. Bueno, cuando uno mira a lo largo de 5 o 6 años el proceso, y vos mirás en el mapa qué provincias tienen áreas, estas áreas las han generado sus ministerios y que no, hoy el mapa del país está completo, creo que falta una sola provincia que tenga. De la mano de esos fueron generando una serie de acciones. Es decir, y ahí sí quisiera decir algo que antes por ahí me quedó pendiente, pero me parece que es importante para entender cómo este tipo de acciones o de políticas que son necesarias se inscriben en una necesidad que aún es más grande. Hay algo que muchos autores llaman el Sistema Nacional de Investigación para la Salud, que es algo de lo que no tenemos. Es decir, uno tiene, y si uno mira ese mapa posible, o sea, si uno, digamos, hace el juego de ubicar, digamos, quiénes hacen investigación ligada al campo de la salud, vos vas a encontrar que a través del CONICET, en proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica, en las universidades, en los hospitales, bueno, ahora, nada de eso está coordinado ni articulado. Entonces, digamos, de alguna manera, todo tipo de iniciativa, digamos, hay desarrollo, en cada uno de estos lugares hay desarrollo de investigaciones, a veces más abiertas y más ligadas a las necesidades de conocimiento, y que operan luego para que eso circule y pueda ser tomado, y en otros casos, digamos, con una lógica más cerrada y más circunscripta. Lo que no hay es ningún tipo de funcionamiento sistémico, que no significa que haya líneas bajadas y cerradas y que se pierdan las autonomías,
pero que tiene que ver con poder, de alguna manera, propiciar y articular entre los distintos actores del campo, porque hay cuestiones que por ahí se repiten, hay cuestiones que no se toman, porque hay, bueno, por todo lo que podemos imaginar. Y hay países de Latinoamérica que vienen haciendo trabajos en este sentido. Qué sé yo, Brasil, el trabajo que ha hecho con el tema del desarrollo de la agenda de investigación en salud, sumamente interesante. Yo me acuerdo haber analizado en algún momento, años atrás, digamos, cómo lo trabajaba Perú, cómo lo trabajaba Paraguay. O sea, por ahí no tengo data actualizada de estos últimos 4 o 5 años. Pero había cuestiones sumamente interesantes de cómo iban pensando estas líneas. Y lo último, para no hacerlo tan largo, pero que me parece también que es importante, y que es solamente una observación, yo no lo puedo aseverar, pero lo que vengo observando es que este tema, dentro del campo de la salud pública, como objeto de problematización, está siendo dejado de lado. O sea, cuando yo vengo siguiendo lo que se publica, vengo buscando todo el tiempo, y la verdad es que no encuentro prácticamente nada nuevo. O sea, todo remite, yo te diría que entre el 2006 y el 2012 fueron 6 años en los que el tema estaba en agenda, dentro del campo de la salud pública, no solo nacional, estoy diciendo también la OPS y el lugar que le daba, y publicaciones de otros países. Y ahora, lo que sí, digamos, ha cobrado como mucho impulso, digamos, en los últimos 6, 7, 8 años, ha sido, digamos, todo lo que es el campo de la implementation science, las ciencias de la implementación. Y me parece que dentro de ese, digamos, de ese paquete es donde está entrando, digamos, la producción de salud y la reflexión sobre esto, pero más mirada, más parada en la implementación de los programas, de las políticas, que, si se quiere, en una problematización, en un nivel más meta, de mirar, digamos, qué pasa con el conocimiento y con las líneas y con los procesos de difusión, de circulación, de transferencia, ¿sí? Esa es como una observación que vengo haciendo. Gracias, Bárbara, por todo y por las palabras y por la exposición. Ojalá que nos encontremos en algún otro evento académico. Y bueno, que tengas buenos días y muchas gracias otra vez por todo. No, gracias a ustedes, un gusto acompañarlos en este momento, en esta actividad tan importante que están haciendo. Es muy bueno el seminario, así que una alegría que lo estén realizando. Gracias. Hasta luego. Chao, Bárbara. Chao, Guido.